muertos a salar. Простой водила, но мне очень повезло. Я тебя догнал на трассе и поцеловал в крыло. В тачке ты сидела, блонди из моей мечты. Bien, vamos a reanudar la segunda parte de la jornada de hoy. Y bueno, y sí que el programa quiere reflejar un poco lo que ya he comentado anteriormente, como la administración también debe tener, bueno, pues no tiene que quedarse atrás, debe también participar en todo este proceso de innovación que todo este ámbito supone. Y bueno, y por ello queremos aquí presentar una serie, concretamente dos experiencias concretas en este ámbito. En estas experiencias, y sobre todo una de ellas, la que nos va a presentar Jon Kepa, de Zikurgune, pues saca a la luz o trasluce unos temas que dentro del ámbito de la estadística oficial pues está preocupando en estos últimos tiempos, ¿no? Y estos temas son pues todo lo que es la utilización de las nuevas tecnologías móviles, de dispositivos, para impulsar tanto la recogida como la difusión de los datos. Es un tema que bueno, pues recurrentemente están apareciendo en las últimas reuniones o en los últimos congresos internacionales de estadística. También el que se explote al máximo las posibilidades de Internet y de la red en estos dos ámbitos. Todo el tema de la apertura de datos de Open Data, hay un debate importante, pero desde luego no hay ningún género de duda en que Open Data tiene que, de alguna manera, la estadística oficial tiene que estar presente en este canal, en este soporte de difusión. Y también en estos últimos tiempos han aparecido, y concretamente en estas reuniones han aparecido en este último año, el fenómeno de Big Data. En todo esto yo creo que de alguna manera o de otra algo de ello ha sido mencionado en la primera parte, pero bueno, pues también por la parte del siguiente ponente pues yo creo que va a salir, porque en definitiva el objetivo de utilizar todas estas nuevas tecnologías, todos estos nuevos retos que se presentan, tiene como un objetivo, pues bueno, que por lo menos en nuestro ámbito, que la estadística oficial pues bueno, pueda aportar un mayor conocimiento, una mejor información, desde luego, para el estudio de los fenómenos sociales y económicos y se puedan tomar las mejores decisiones al respecto. Bueno, entonces vamos a dar lugar al siguiente ponente, que es Jon Kepa Gerrikagoitia, viene de Zikurgune. Y bueno, es un especialista, bueno, se ha excusado la asistencia a la directora de Zikurgune, que es Aurkene Alzúa. Y bueno, pues Jon Kepa es doctor en informática por la Universidad de Mondragón, máster en ingeniería y software. Empezó a trabajar en dicha Universidad de Mondragón como profesor investigador en el grupo de Sistemas de Información e Ingeniería de Software. Ha desempeñado labores de desarrollador de proyectos en el área de Business Intelligence y Ingeniería Web. Y como investigador ha trabajado en áreas de interoperabilidad, arquitecturas orientadas a servicios e ingeniería web. Y su trabajo también ha tenido que ver tanto con el sector público como el sector privado y en organizaciones privadas como cooperativas como el Grupo Fagor o otras públicas como Sakidecha, etcétera. Se incorporó a Zikurgune en el 2009 como investigador senior y ha publicado en revistas científicas internacionales, ha participado en numerosas conferencias nacionales e internacionales y su labor actual se centra concretamente en el sector turístico, incluyendo proyectos que están relacionados con el desarrollo de las nuevas formas de medir el impacto económico de la actividad turística a nivel supranacional, así como la mejora y la gestión de los destinos locales y regionales. Jon Kepa, tienes la palabra. Eskerrik asko, Cristina.
Primeramente también agradecer la oportunidad que se nos brinda a Cictourgune para poder compartir pues, nuestra actividad en este foro y siempre es también, ¿no? Es bonito el poder compartir en este formato pues ciertamente distendido e informal, aunque sea un curso de verano, pues lo que hacemos y la función que desempeñamos. En este caso, en un área en concreto, que vamos a hablar de estadísticas en turismo y vamos a hablar sobre todo de la aproximación que tiene Cictourgune respecto a cómo se pueden enriquecer y complementarizar esa estadística oficial pues con la oportunidad que nos brinda el nuevo modelo, el paradigma Big Data. La medición del turismo está claro que tiene una importancia cada día mayor, pues por la relevancia económica que tiene y el papel que juega en la generación de empleo y renta. Estaríamos hablando de datos, estos datos son los que refleja un estudio de la OMT, que estamos hablando del total de la contribución al PIB mundial del 9,3% y un 8,7% de la contribución al empleo. Por tanto, sí que es una actividad importante. Es una actividad importante y, por otra parte, muy desconocida. Muy desconocida y que se trata de medir, y que se trata de conocer, y que se trata de comprender qué supone el fenómeno del turismo y la movilidad y quiénes son las organizaciones y entidades que se encargan de la medición de la misma. Como un primer bloque tendríamos la estadística oficial. En la medición del turismo, pues tanto desde, primero, nuestra autoridad estadística de Euskadi, que es el Eustat, y a nivel nacional el INE o el IET, pues serían las autoridades estadísticas principales que vamos a pasar un poquito por encima para ver qué tipo de datos, qué tipo de indicadores nos ofrecen. Pero como comentaba también el consejero en su introducción del curso esta mañana, pues además de lo que es la estadística oficial, existen también otros agentes, otros operadores, que decía, como por ejemplo son los gestores de destino, que tendríamos pues en nuestro caso a Basquetour, con el Observatorio Turístico de Euskadi, además su director está aquí entre nosotros, Ainara Iturburu. Tendríamos también entidades como las diputaciones o entidades como Bilbao Ekintza y demás, más luego asociaciones pues como nosotros, Cictourgune, Centro de Investigación Cooperativa en Turismo y Movilidad, Exceltour o asociaciones a nivel internacional como World Travel and Tourism Council. Así que, como veis, tenemos un lío montado bastante importante para saber qué está pasando ahí fuera, qué es esto del turismo, qué es esto de la movilidad. Vamos a ver cómo se mide. Vamos a ver, cuando hablamos de récords de turismo y demás, ¿de qué estamos hablando? Cuando desde la estadística oficial, apoyados en la estadística oficial sobre todo, pues los gestores públicos hablan de datos, realmente, ¿qué están reflejando con esos datos? Eso es muy importante entender la complejidad del fenómeno y también entender cuáles son los indicadores que se ponen encima de la mesa cada vez que nos referimos a ellos. Dentro del Eustat tendríamos la operación principal, que es la encuesta de establecimientos turísticos receptores. Es una operación que está dirigida o basada en hoteles, bueno, en alojamiento, que en este caso serían hoteles y pensiones. Y también realiza la cuenta satélite de turismo en Euskadi. Si vamos a Basquetour, tenemos operaciones como la operación Ibiltour, que se está realizando cada 2 años. Es una operación de comportamientos y tipologías de visitantes en Euskadi. Si vamos al INE, tenemos dentro del bloque de coyuntura turística hotelera la encuesta de ocupación hotelera, el índice de precios hoteleros, indicadores de rentabilidad hotelero, la encuesta de ocupación en alojamientos turísticos, la cuenta satélite. Si vamos al IET, las grandes operaciones, Family Tour, Front Tour, Egatour, sobre todo, más luego otras operaciones como Coyuntur, que es un poquito un reflejo, unos resúmenes de las anteriores. Como veis, tenemos muchísimas operaciones, muchísimos esfuerzos. Si entendiésemos los recursos que hay que poner en marcha para ejecutar todas estas operaciones, es algo impresionante. Y cuando hablamos de turismo, ¿qué es lo que nos dice cada una de estas operaciones? Si tratar de entender el turismo como el resultado de una encuesta a hoteles, pues nos estaría dando una imagen bastante sesgada. Es una imagen rica, por supuesto,
Es una imagen que hay que aprovechar. Es una imagen que nos habla de muchas cosas. Son muchas variables las que recuperamos y nos dicen muchas cosas, pero para nada nos dicen de turismo en general, porque nos estaríamos hablando de entradas, pernoctaciones, grado de ocupación y estancia media, las típicas encuestas hoteleras, por ejemplo la nuestra. Más luego algunos otros indicadores también, como recoge la de línea a hoteles también. Pero también lo que quiero poner encima de la mesa es que cuando hablamos de récords, cuando hablamos de datos, cuando hablamos de lo que está pasando ahí fuera, ¿no? En cuanto a turismo y movilidad, si todo nuestro universo está basado en un alojamiento, que en este caso serían pensiones y hoteles, daos cuenta que si vamos a encuestas complementarias, como Family-Tour, por ejemplo, nos dice que sabemos, por ejemplo, 2012, pues estaríamos hablando de unos 170 millones de viajeros, de viajes que realizan los españoles. De esos 170 millones de viajes, menos del 50%, estaríamos entre un 25 y un 30%, son viajes que se realizan, que pernoctas en hotel. Por lo tanto, vamos a ver con qué parte de la tarta nos estamos quedando. Si vamos a una encuesta, como la encuesta Frontour, que estaríamos hablando de los viajes de los extranjeros en España, estaríamos hablando de un 50% más o menos de visitantes que se alojan en hoteles. Es decir, hablar de récords y de cifras absolutas o de tratar de entender el fenómeno de la movilidad y el turismo en un instrumento, en solo un instrumento, pues nos da una visión bastante sesgada. Por eso tenemos que aprovechar todas las diferentes imágenes que nos ofrece la estadística oficial, entender qué nos dice Family-Tour, entender qué nos dice Frontour, entender qué nos dice Gatur, entender qué nos dice la encuesta de ocupación hotelera, porque nos habla de campings que nosotros no tenemos, por ejemplo, en Euskadi. Tenemos que entender todas estas operaciones y tenemos que entenderlas, primero, aun sabiendo que existen contradicciones entre ellas, aun sabiendo que si yo, por ejemplo, quiero conocer el número de extranjeros que han pernoctado en hoteles, pues daos cuenta que si cojo Frontour y cojo, por ejemplo, la encuesta de ocupación hotelera del INE, voy a tener unas contradicciones muy grandes. Tenemos que entender que las metodologías son distintas. Tenemos que entender que qué es lo que reportan los hoteles. Tenemos que entender qué es lo que se pregunta en las fronteras. Pero con todo esto nos hacemos una imagen. Con todas estas fuentes nos tenemos que hacer una imagen de lo que está pasando ahí fuera. Y entender también el turismo. Si yo pregunto solo a hoteles, daos cuenta que estaríamos entendiendo el turismo en función de la concentración de oferta hotelera. Es decir, tendríamos estratos en Euskadi donde la concentración de oferta no es relevante, entonces estaremos diciendo que no tienes presencia turística. Estaríamos hablando que la Costa de Vizcaya no tiene presencia turística. Estaríamos hablando que Bilbao es mucho más importante turísticamente que San Sebastián. Pero vete a la calle, date una vuelta por el Boulevard o por Rabando Ibarra. A lo mejor, al no estar medido el fenómeno del excursionismo, pues lo que nos dice la estadística es una cosa y la realidad pues se parece, pero eso, se parece. Tenemos que ver en cuánto se parece y tenemos que tener en cuenta todas estas fuentes. Por lo tanto, se nos plantean una serie de retos y oportunidades. Tenemos una visión incompleta, una realidad compleja. Y nosotros estamos convencidos de que la huella digital sí puede ser esta fuente de datos brutos que nos puede ayudar a conocer eso que está pasando ahí fuera. Y sabemos que esta gestión de estas políticas públicas, esta gestión de destino, tiene que basarse en el conocimiento. Por lo tanto, cada vez más es evidente que las contribuciones desde la ciencia y la tecnología pues tienen que estar ahí. Y nosotros pues estamos convencidos y creemos mucho en la idea del observatorio avanzado y de la inteligencia turística. Y detrás de este concepto, pues lo que tenemos es que el dato es la nueva materia prima. Dicen, como dice ese titular, ¿no? Open Data is the raw material of the new industrial revolution. Vemos que apoyados en la estadística oficial, porque la estadística oficial al final es una base de conocimiento de variables rigurosa. Puede ser sesgada, pero es rigurosa. Así que tenemos que tener una referencia, que es esa estadística oficial. Y tenemos que ir hacia el Big Data en turismo y movilidad. Tenemos que ser capaces de enriquecer, de hacer complementaria esta estadística oficial con estas nuevas fuentes. Y sabemos que estos datos también ofrecen unos marcos de publicación y de difusión, pues cada vez en formatos más abiertos, Open Data, RDF,
datos que hay que dejarlos para que sean consumibles y reutilizables también. En cuanto a la apertura de los datos, es alucinante que tú preguntas por un censo de hoteles a nivel de España y yo todavía no he conseguido uno, ni en el IET, me lo han dado. Fijaros dónde estamos, ¿no?, en apertura de datos. Y este Big Data, cuando hablamos de este raw material, tenemos que tener en cuenta que tenemos muchos tipos de fuentes de datos. Por eso esta imagen lo que trata de reflejar es ese nodo central, que ese observatorio turístico de Euskadi, que en cuanto a fuentes estadísticas y registros, a día de hoy se está nutriendo de las tres grandes autoridades estadísticas que tenemos a nuestro alcance, con las que colaboramos, la red de oficinas de turismo y Turbask, y luego otros orígenes de datos como los puertos, aeropuertos, equipamientos turísticos y actividad congresual. Es un poco nuestra base estadística, estaría formada por estas fuentes a día de hoy. Luego, además, dentro de otro epígrafe tendríamos lo que conocemos como reality mining, ¿no?, el conocer cómo se mueve la gente. Ahí tenemos instrumentos de medición de movilidad y también tenemos pues, lo que es las encuestas más tradicionales como Ibiltur, que también nos ayudan a entender cuáles son las motivaciones y cómo se comporta el visitante en el destino. Y por último, el tercer gran bloque de tipos de fuentes, tendremos la huella digital también categorizada de las siguientes formas. Tendríamos un reflejo de mercado muy importante, toda la intermediación online, que tiene un reflejo brutal hoy en día. Tendríamos toda la actividad de social media, los contenidos generados por los usuarios, que también cada vez es más es una huella que tratamos de aprovechar. Y en los sites de destinos tendríamos también toda la actividad que realizan los usuarios accediendo a nuestros sites. Dejo aparte dos fuentes muy importantes: movilidad a través de telefonía móvil y, sobre todo, conocer gasto y movilidad a través de medios de pago. Nosotros tenemos firmado un acuerdo, hemos recibido ya unos datos de una entidad bancaria. El próximo programa de investigación de Cicturgune va a tener uno de los ejes, va a ser el estudio del gasto turístico utilizando medios de pago. Hasta ahora el gasto turístico también pues teníamos unos datos de Gatur y tenemos Ibiltur, también recoge variables de gasto, pero conocer el gasto turístico y de allí pues poder elevar a impactos, por ejemplo, económicos del turismo, pues está claro que las aproximaciones que hemos utilizado hasta ahora pues son muy limitadas. Así que va a ser, desde luego, una forma de estudio realmente innovadora la que estamos poniendo en marcha. Y todo esto, toda esta estrategia se basa en dos pilares. Sería la inteligencia competitiva basada en Internet, es decir, tener instrumentos. Fijaros, en otros ámbitos de la ciencia, los científicos tenían instrumentos de observación, tenían instrumentos de medición. En turismo no hemos tenido ningún instrumento de observación, ningún instrumento de medición, más que los dados por las ciencias sociales y lo que es la medición basada en encuestas. Tenemos que construir esos instrumentos. Y desde el centro, estos últimos años, hemos hecho un esfuerzo muy grande en construir esos instrumentos. Construir instrumentos que te permitan observar, que te permitan medir, que te permitan luego, más adelante, modelizar y entender esas variables que estamos recogiendo. Y el segundo de los ejes sería la innovación abierta. Al final, está claro que los datos los tiene el sector privado, sobre todo. Los datos de movilidad, de turismo, los tienen las empresas. Las empresas tienen que contribuir en el conocimiento colectivo de Euskadi. Por ejemplo, si yo quiero saber una variable tan simple, ¿no?, como poder entender si los visitantes que se alojan en nuestros hoteles, su motivación es el ocio o el negocio, esa variable no la estamos recogiendo nosotros a día de hoy. La encuesta hotelera no la recoge. Y es una variable importantísima, porque si no, de lo contrario, ¿qué es lo que pasa? Cuando recibimos estas malas encuestas, además los últimos meses en cuanto a turismo, utilizando ese instrumento que es la encuesta hotelera, han sido datos negativos, ¿cómo tratamos de explicar esa caída? Tratamos de explicarla sobre todo
con los niveles de desagregación que conocemos, que puede ser el nivel de desagregación del origen, y vemos que a lo mejor pues, cae más el turismo nacional. Entonces decimos, bueno, Donosti es un buen destino para el turismo extranjero. Tratas de explicar la realidad en función de las variables que recoges y otras tan importantes que no estamos recogiendo, pues no nos dejan actuar. No sabemos si está cayendo la actividad congresual, si es más el turismo motivado, el turismo de reuniones, el turismo de negocio, en el que tenemos que incidir o no. Así que a eso me refiero que en cuanto a innovación abierta, hay muchos pasos por dar todavía. Y sí que estamos intentándolo. Desde Basquetour, pues también se está intentando contactar con estas asociaciones de hoteleros, porque ellos sí que tienen variables. Para ellos la segmentación es importantísima. Para ellos es fundamental poder conocer sus clientes para ajustar sus productos a la demanda. Pero para la administración, para nosotros, tanto la administración como los centros de investigación, esas variables se nos escapan, si es que no tenemos la oportunidad de que el propio sector nos las proporcione. Por eso, estos esfuerzos de innovación abierta pues, nos parecen fundamentales. El Observatorio Turístico de Euskadi sería esta cara, ¿no?, que estamos construyendo en base a todos estos datos de fuentes estadísticas y huella digital. Sería una conceptualización de una idea, de una estructura que parte de un área estadística, que es fundamental, vemos fundamental tener esa base estadística, pero luego tratar de aprovechar ese área de e-turismo, tratar de monitorizar lo que está pasando ahí fuera, monitorizar el comportamiento de los visitantes, monitorizar el comportamiento del mercado, para dotar a estas áreas de investigación de agendas científicas y dotar de un roadmap de estudios e investigaciones que tienen que realizarse, aprovechando los recursos que tenemos para ello, para terminar pues, con un área de publicaciones. Por eso esta inteligencia en turismo se basa en 5 ejes. Tiene un sistema estadístico como eje principal, donde en principio, aquí como las fuentes que nos vienen dadas son ya fuentes que existen, aquí estamos introduciendo datos sobre todo del Eustat, del INE y del IET. Lo que tenemos que tratar es de construir estos interfaces de visualización analítica que permitan a los diferentes agentes poder realizar esas preguntas que por ejemplo, poniendo un ejemplo sencillo, ¿no? Antes, hasta hace bien poco, cuando querían hacer los típicos gráficos de estacionalidad o intentar un poquito entender el fenómeno del Guggenheim, ¿qué había supuesto en Bilbao, por ejemplo, en cuanto a entradas y pernoctaciones? Pues tenías que coger los Excel, hacer el típico gráfico, pues requería su esfuerzo. Estas herramientas nos tienen que ayudar a poder interrogar, a poder plantearnos las preguntas y poder realizarlas y sobre todo tener preguntas encadenadas que te permitan ir explorando y navegando a través de los datos estadísticos que contamos. Nosotros tenemos procesos que todos los meses, cuando el Eustat publica estos ficheros PX y el INE los publica también, pues tenemos un proceso que automáticamente los coge, los integra en un almacén de datos analítico y los interfaces de visualización analítica pues están preparados para que podamos preguntar e interrogar estos datos. Si vamos a movilidad en destino, está claro que entender cómo se mueve el visitante es importante sobre todo porque es lo que os decía, ¿no?, hace un rato. Aquellas comarcas, aquellas zonas de Euskadi que no tienen una concentración hotelera parece que no existen dentro del turismo. La primera evidencia que tenemos, ¿no?, de que los visitantes de Bilbao pasan por Guernica, la primera evidencia que tenemos es utilizando estas técnicas. ¿Por qué? Pues porque desde las oficinas de turismo no se les pregunta dónde están pernoctando. Tú proporcionas información, pero tú no sabes esa persona que te ha llegado a tu oficina de dónde viene. Y lo que está tan entredicho, ¿no?, y lo que tienen tanta dificultad para gestionar y sobre todo para poner en valor su gestión, que serían las comarcas que no tienen hoteles en Euskadi, y son muchas las que no tienen hoteles, tienen que tener también un reflejo de que sí que son importantes para el turismo. Y
y que no traten pues, lo que son los puntos centrales, como son las tres capitales, por ejemplo, de quedarse con todo el protagonismo, de decir cosas como que el territorio no tira, como que son las capitales las que tiran del turismo. ¿Cómo podemos conocer esa movilidad de esas personas? Pues utilizando técnicas de seguimiento GPS. De ahí, pues en diferentes pilotos hemos podido ver los patrones de movilidad de los visitantes y entender pues, cómo a lo mejor se mueve de forma muy distinta aquellos que pernoctan en San Sebastián que los que pernoctan en Bilbao o en Vitoria-Gasteiz. Vemos que San Sebastián tira mucho hacia la zona de Biarritz, vemos que Bilbao tira más hacia la zona de Cantabria y hacia la zona de Urdaibai, y vemos que de Vitoria-Gasteiz, pues también, motivado sobre todo por las infraestructuras de comunicación, se tira mucho más hacia Bilbao. Es conocer teniendo evidencias de estos patrones de movilidad, para entender, a fin de cuentas, cuáles son los puntos principales, cuáles son los nodos centrales de atracción turística en nuestro destino y, sobre todo, cuáles son los nodos secundarios y qué fuerza de atracción ejercen estos nodos secundarios respecto a los nodos principales. Sabemos que el alojamiento, al final, se concentra en 3 puntos. Nuestro alojamiento se concentra en 3 puntos, son las 3 capitales. La estadística del alojamiento nos habla de estos visitantes y tenemos que conocer, y estos visitantes cómo se distribuyen luego por el territorio para poder realizar también pues, políticas y lo que es la gestión de destino, pues en cuanto a producto y demás, pues la más adecuada. Ahora, todo lo que es la econometría espacial, lo que es la geoestadística, también la estamos llevando a cabo y estamos creando matrices origen-destino no solo por distancias kilométricas, sino por distancias de accesibilidad en transporte público y en tiempo, tanto en transporte público como en coche. Tenemos que conocer cómo es nuestro territorio para también facilitar esa movilidad en el mismo. El consumo del espacio, pues podríamos ver también en capitales cómo se consume ese espacio y cuáles son los itinerarios principales. Este sería el bloque de Reality Mining. Otro de los bloques importantes, creo que un minuto tengo, sí, 5. Otro de los bloques importantes a la hora de conocer esta huella digital es conocer lo que es el mercado, ¿no? El mercado. Mirar, casi todos nosotros, o la mayoría de nosotros, consultamos precios, vemos que los precios, sobre todo pues de hoteles, de vuelos, los productos típicos de la actividad turística, tienen dinámicas de precio, varía mucho el precio. Y tenemos un reflejo de la realidad ahí fuera. ¿Por qué? Pues porque al final todo el canal de comercialización está siendo gobernado pues por los Booking, por los IDS de turno. Y es un reflejo real, además de lo que es el precio, de lo que es la realidad. Vamos, que no es que Booking te va a poner un precio y el hotel te pone otro precio totalmente distinto. No, no, la paridad de precio, si vamos a Trivago, vamos a ver que cada día es una evidencia, vamos. Por lo tanto, es fundamental conocer el mercado, conocer qué es lo que está pasando ahí fuera. Y para eso nosotros tenemos una herramienta de monitorización, una de las herramientas que hemos tenido que construir, que todos los días pues estamos capturando cerca de casi pues 400.000 registros todos los días, porque estamos preguntando los precios y disponibilidades de todos los hoteles a nivel de toda España, de Francia, de Irlanda, y ahora también tenemos varios destinos gracias a un acuerdo con el IET. Y estamos también conociendo estos datos a 3 meses vista, para conocer las dinámicas de precios también. Es decir, podemos tener un análisis del pasado y podemos tener una visión de futuro. Podemos saber un evento cómo afecta en el precio y en la disponibilidad, por ejemplo. Podemos realizar comparativas entre distintos destinos, entre distintas capitales. Podemos ver cómo se comportan los hoteles en función de la categoría. Por ejemplo, podemos comparar territorios. Podríamos comparar Guipúzcoa con Vizcaya en un mes determinado. Series por categorías. Daos cuenta que es la típica comparación, ¿no? San Sebastián-Bilbao. Y vemos que además es que no tiene absolutamente nada que ver. Los precios hoteleros no tienen absolutamente nada que ver. ¿Por qué? Pues porque no tiene absolutamente nada que ver ni la oferta ni la demanda. Porque estamos hablando de mercados distintos. Muchas veces, si vamos al frío dato estadístico, parece que todo lo medimos
por el mismo rasero, pero no todo se puede medir por el mismo rasero, porque la caracterización de la oferta y de la demanda es diferente. Porque por unos motivos ha habido una guerra de precios en Bilbao y no se ha dado el caso en San Sebastián, aún teniendo unos grados de ocupación pues altos, te quiero decir, que parece que el precio alto, parece que por tener precios altos voy a perder demanda, pero no. Pues por eso en los niveles de competitividad pues aparece San Sebastián como una de las capitales más, de las más punteras. Esto es pues, en virtud de este acuerdo con el IET, estamos haciendo comparativas también de precios entre las capitales españolas. Dentro de la complementarización de la estadística oficial, hicimos un estudio para obtener nuestro índice de precios hotelero respecto al índice de precios hotelero que publica el INE. Datos de muestra. Veíamos que la diferencia absoluta en euros variaba de 5 euros a 15 euros, diferencia absoluta en euros, utilizando las dos técnicas, las dos metodologías. La del INE, que además del intermediador online utiliza otros canales como turoperadores, venta directa y demás. La nuestra utilizaría solo un IDS, que sería Booking.com. Y vemos también, los resultados, veríamos también esa diferencia desagregada a nivel de comunidad autónoma, viendo, pues haciendo un estudio de correlación también entre ambas series, el canal online y la operación estadística. Y vemos que nosotros, al final, esta huella digital te permite hacer estadísticas bajo demanda, te permite hacer estadísticas en tiempo real, te permite, pues con un coste muy bajo, tener datos que siguen una fuerte correlación con el dato estadístico. Por lo tanto, sí que vemos que la huella digital tiene mucho que decir, tiene mucho que contribuir. Todo lo que es la inteligencia competitiva basada en Internet tiene mucho que aportar a la estadística oficial, porque sobre todo una de las grandes virtualidades que tiene es que en cuanto a recursos, en cuanto a tiempo de respuesta, en cuanto al el poder obtener los datos bajo demanda, el ahora, el ya, pues, y el poder tener esa visión de lo que es en tiempo real, lo que está pasando ahora y fuera, incluso hacer esas perspectivas hacia futuro, pues son herramientas potentísimas. Incluso cuando hablamos, ¿no?, muchas veces del data market, de la economía de los datos, estos ejemplos son ejemplos palpables de que el dato se puede convertir en valor, se puede convertir en conocimiento y se puede convertir en euros. Este tipo de datos, este tipo de estudios, por ejemplo, que hemos creado modelos también, ¿no?, de momentos de compra óptima. Una vez que tienes el dato, nosotros sobre todo trabajamos mucho en nuestro centro de investigación la figura del data scientist, este científico de datos, este experto que tiene que ponerle sentido a estos datos, que tiene que ver qué me están hablando estos datos, ¿no? Que me hablan los datos también desde el conocimiento del sector. Al final nosotros verticalizamos mucho porque el turismo es nuestra razón de ser, el turismo y la movilidad. Tenemos que entender muy bien qué es el fenómeno del turismo, qué significa, porque también nos sirve para poner en valor todos estos datos. Nos sirve para poner en valor, para entender las metodologías de la estadística oficial, nos sirve para ver estos huecos, para ver estas oportunidades, para ver la huella digital en qué nos puede aportar. Y sé que me estoy extendiendo, pero para terminar, podríamos hablar también de la monitorización de las webs. ¿La monitorización de las webs en qué sentido? A ver, ¿a nosotros qué nos interesa? Sobre todo, a mí lo que me interesa mucho es poder entender este canal, ¿no? Este canal web. Este canal que todos los destinos, pues en los últimos 10 años, los han puesto en marcha. Tenemos webs, tenemos redes sociales, los ponemos en marcha, como decía Guillermo, como mal menor, como que tengo que estar ahí, como que tengo que poner algo, pero qué poco conocemos, ¿no?, de cómo puedo utilizar este canal, de para qué me sirve. Sobre todo si el turismo a nivel administrativo ya es un reino de taifas, ¿no?, donde hay competencias desde a nivel municipal, a nivel comarcal, a nivel territorial, a nivel de Euskadi, y es una situación un poco caótica, eso se traslada también dentro de lo que es la huella digital y las webs que existen para tal. Por lo tanto, si queremos poner un poquito de orden en el sistema, también tendríamos que ser capaces de poner orden en este sistema virtual, de entender el turismo, el destino, como un destino holístico, como todo uno, y poder entender. Si ponemos nuestros recursos en Euskadi Turismo, entonces Euskadi Turismo tendría que ser ese captador de tráfico que pueda redirigir el tráfico al resto de los sites. ¿Cómo podemos organizar todo nuestro sistema, además de a nivel administrativo, a nivel virtual? Eso me parece importantísimo para poder tener también políticas adecuadas en cuanto a planes de medios. ¿Qué plan de medios tengo que activar? Es fundamental.
¿Tengo que estar en mi nube? ¿Tengo que estar en TripAdvisor? Sí, ¿cómo? ¿Quién? ¿Por qué? Esas son las preguntas que tenemos que responder. En épocas de abundancia de recursos, cada uno se podía permitir hacer la guerra según le fuese. Hoy en día eso no es posible. Nosotros nos basamos mucho en lo que estamos poniendo en marcha para estos objetivos. Son sistemas de captura de huella digital. Estamos utilizando un framework que es Piwik y lo estamos poniendo en marcha. Nos está costando, porque al final la gente le cuesta mucho, ¿no?, que introduzca estos procesos de escucha en sus organizaciones, pero lo estamos poniendo en marcha ya en Euskadi Turismo y en diferentes capitales también y comarcas. ¿Para qué? Para poder tener esa visión holística de lo que es Euskadi como destino virtual. Para conocer quiénes nos visitan, cómo nos han encontrado, cuál es el comportamiento del visitante, cuánto tiempo pasan en cada contenido. Sobre todo para poder hacer data mining. Nosotros necesitamos el microdato, no nos vale lo que nos dice Google Analytics, porque necesitamos ese microdato. Queremos saber exactamente la huella a nivel de microdato y queremos realizar estudios de técnicas de comportamiento, técnicas de minería de datos que nos hablen más allá de número de visitas. Tendremos una serie de ejemplos, ¿no?, de paneles. Tenemos un acuerdo con el EIT donde tenemos datos de Spain.info y estamos haciendo también estudios con los datos de Spain.info. Y esta red de los diferentes webs de destino, también utilizamos técnicas de visualización para ver cuáles son los nodos centrales y cómo los diferentes nodos traccionan entre sí. El monitor de social media sería algo parecido. Estaríamos hablando de saber, claro, social media, entramos en un mundo muy complejo. ¿Cómo lo estamos abordando nosotros? Desde la modelización del destino, desde entender los modelos de reputación online de destino turístico, desde entender cuáles son los drivers y las dimensiones que están estandarizando a nivel internacional para medir la reputación online de un destino turístico, y estamos capturando la huella digital que alimente esos indicadores. Estaríamos con un acuerdo que tenemos con mi nube, pues estamos accediendo a los datos que tienes y estamos extrayendo las entidades principales para obtener pues técnicas ya que son bastante maduras y conocidas de text mining y reconocimiento de entidades, pero adaptándolas a dominio. Es un poco el esfuerzo que estamos haciendo nosotros, la adaptación a dominio, para saber luego pues de qué se habla, cuánto se habla y cómo se habla dentro del territorio de Vizcaya, por ejemplo. Un poco de todo lo que os he hablado sería la estadística oficial, como resumen. Tenemos una estadística oficial muy importante que genera la base de nuestras variables y de nuestro conocimiento actual, pero tenemos una huella digital muy importante que en esta era del Big Data tenemos que ser capaces de aprovecharla y ponerla en contexto con esta estadística oficial. John Kepa, muchas gracias por tu intervención. Luego quizá las preguntas las vamos a organizar al final y vamos a pasar a, como tú decías, ese último bloque que hay que monitorizar las web. Pues bueno, el caso concreto un poco que ocupa a Eustat va a ir en ese sentido. Y para ello pues tenemos a Mikel Bilbao Gómez, que es licenciado en Sociología por la Universidad de Deusto, y bueno, y su trayectoria profesional pues la podemos dar dos datos en cuanto que comenzó en la sociología urbanística, en trabajos como sociólogo en Estiaria, y la mayor parte de su trayectoria profesional está ubicada en Eustat y cerca siempre del área de difusión y marketing. Ha estado siempre vinculada al trabajo de la web y desde hace 2 años es el responsable de la web y del banco de datos de Eustat, una área de difusión que tiene una gran actividad y bueno, que es el soporte fundamental de la publicación de las estadísticas oficiales que realiza Eustat. Y bueno, y también yo de Mikel un poco añadiría, pues bueno, que es un gran valor dentro de todo el espíritu innovador que pueda haber dentro de Eustat y bueno, y gracias a él, pues bueno, gracias en gran parte a su espíritu, pues bueno, pues vamos implantando novedades en este mundo que si no innovas, pues si te quedas parado, la verdad es que das marcha atrás. Por lo tanto, Mikel, tienes la palabra. No pretendía usar el micrófono, me parece que es obligatorio.
Yo os voy a contar un caso de los de Guillermo. Os ha contado varios, es todo muy elocuente, cifras espectaculares. Las nuestras eran algo más modestas, pero eso es lo que vais a ver aquí. Entonces, en tanto que represento a Eustat y somos organismo organizador, valga la redundancia, de este evento, creo que no tengo que presentar mucho, pero sí me gustaría enseñaros los productos que hacemos, que no son pocos. Esto ya va más rápido de lo que debe. Nosotros, como organismo oficial que hace la estadística oficial de la Comunidad Autónoma de Euskadi, trabajamos por operaciones estadísticas, y de cada operación tenemos todos esos documentos, tablas, mapas, GIS, informes, todo eso va a nuestra web. A las redes sociales, hacemos una newsletter, bueno, varias, de hecho, algo todavía publicamos en papel, y esto es novedad, dentro de poco tendremos una app también, no vayáis a buscarlas todavía, pero llegará en breve, está muy avanzado su diseño y ejecución. Y también, como organismo oficial que somos, tenemos muchísima redifusión natural. Sin hacer ningún esfuerzo estamos en los medios. No, desde el punto de vista del SEO, no muy bien, porque casi nunca es un link, nadie viene a nuestra web normalmente desde los medios, porque siempre son citas textuales, pero ahí estamos, y de hecho nos gusta, porque este es un trabajo que nos evitan a nosotros, nos sale sin querer. No obstante, aunque nuestros datos salen a la luz por estas vías, nosotros pretendemos ser la referencia en cuanto al dato. La somos por ley, porque la estadística oficial la producimos nosotros y solo nosotros aquí, pero tenemos que serlo también de hecho. Y en este contexto quedan nuestros esfuerzos de SEO, de marketing online, para que nuestra web sea la referencia del dato. En este punto llegó hace unos años Guillermo a nuestras oficinas y con su elocuencia nos lo dejó bien claro. La web del Instituto Gallego de Estadística es mucho mejor que la vuestra. Está mucho mejor indexada, tiene mucha mejor posición en Internet. Con un argumento tan potente, realmente nos pusimos manos a la obra inmediatamente. Esto nos espoleó, digamos. Entonces, empezamos nuestro trabajo de SEO, que en principio tiene tres objetivos. Primero, lo integramos en los indicadores de calidad de las operaciones. Ahora mismo, cada una de las operaciones del Plan Vasco de Estadística, en sus indicadores de calidad, tiene un par de indicadores relativos al SEO, lo cual nos ayuda, lógicamente, a la mejora continua. Pero el objetivo principal, puesto que nosotros no vendemos nada, habéis oído los casos de Guillermo, siempre se traducen en una venta, en una donación, o sea, es muy habitual que la conversión sea muy tangible. Nuestras conversiones no son tangibles, nosotros queremos relevancia, queremos autoridad, queremos ser los prescriptores del dato estadístico. No podemos medir con euros lo que estamos consiguiendo con nuestro SEO. Entonces, nuestro objetivo va por el camino de la relevancia. Y así empezamos haciendo nuestra SEO habitual. Ya os ha hablado antes Guillermo de las palabras clave. Las palabras clave en nuestro caso, en tanto en cuanto producimos por ley, tenían sus dificultades. Ya habéis oído ahora mismo a John Kepa. Nosotros a los hoteles les llamamos establecimientos turísticos receptores. Esto no funciona en SEO. Pero, claro, es lo que pone la ley. Nosotros tenemos que poner encuesta de establecimientos turísticos receptores allá donde vayamos. Esto dificulta las cosas, pero no las imposibilita. Ya hacíamos fuimos bien instruidos y hicimos nuestros deberes, y ya poníamos nuestras palabras clave allá donde pudiéramos. Precisamente con los hoteles pues no nos ha ido muy bien, porque la competencia es feroz en ese campo, pero
Antes, por ejemplo, con paro no estábamos en ningún lado con la palabra paro en Euskadi. Pues no, yo no sé si salíamos en la segunda, tercera, cuarta página de resultados de Google, ahora estamos arriba, porque claro, hasta ahora le llamábamos personas en relación con la actividad. Hasta que empezamos a poner paro en los sitios estratégicos que se debe, pues no éramos nadie en Google, en Internet. Hicimos pequeñas técnicas tentativas de link building, poner links que miran a nuestra propia web para que, no sé, movimientos internos entre ellas. Creamos algunos microsites, uno dedicado al IPC directamente, pues es el dato estrella en la estadística, es el que más se pide. También algún otro que explicaré luego porque la acción era más potente. Hicimos técnicas de marketing online en las que pretendíamos dar productos a los diferentes sectores en función de sus necesidades. Hicimos la web escolar de la que hablaremos, bueno, yo no, hablará Jesús, hablará Goñi, perdón, mañana para los centros escolares, y nuestra acción estrella de marketing online para captar visitantes, para captar relevancia, fue una acción que realizamos con nuestros datos municipales. La acción pretendía insertar links de calidad en las webs de los ayuntamientos, para lo cual no hicimos ir allí y decir, oye, ponme. Les hicimos un producto personalizado, a cada uno, un microsite, para cada ayuntamiento, que tiene esta pinta. Tiene dos apartados, en uno que se accede a nuestro banco de datos con todos los indicadores municipales de ese municipio solo. Le pusimos incluso el escudito del municipio, ahí en el grafiquito. En el UDALMAT son indicadores también del propio municipio. Entonces, a esta página se llega solo desde la propia web del ayuntamiento. No se puede llegar a esta página navegando por la web de Eustat. Entonces era como un caramelo, esto es para vosotros. Pinchando ahí se llega, digo, a los indicadores, pinchando ahí se llega al informe de UDALMAP de indicadores. Claro, estábamos en una situación de que todos ganaban. Nosotros empezamos la acción muy entusiasmados. Les damos datos actualizados de los cuales no se tienen que preocupar, los ponen en su web. A nosotros nos mandan un link, les dijimos cómo tenían que hacerlo, construirlo con las palabras clave que a nosotros nos interesaban, no todos lo hicieron, pero bueno, el link pusieron muchos. De hecho, lo pusieron hasta la fecha 150, nosotros hemos hecho 251 microsites de estos, pero son 150 los que accedieron a ponerlo, algunos todavía están ahí remolones, que si ponemos que si no, en todo caso son los más importantes, son 150 ayuntamientos, pues será el 90% de la población, o sea, todos los más grandes están, y los que faltan son pequeñitos. Aquí había uno que lo hizo bastante bien, ¿no? Datos estadísticos indicadores de Bilbao, Instituto Vasco de Estadística. Nosotros les dijimos que pusiesen datos estadísticos y el topónimo, porque lo que está en su día cuando decíamos ¿qué palabra clave vamos a posicionar? Datos de Euskadi, datos de Bilbao, estadísticas de Bilbao, tiramos por la calle en medio, datos estadísticos de Bilbao. A los que los pusieron luego, el retorno de eso es la relevancia, lo ves cómo funciona en los resultados de Google y da gusto verlo. De hecho, poniendo datos estadísticos o estadísticas de cualquier topónimo de la Comunidad Autónoma de Euskadi, solemos estar los primeros, los segundos. Ahí. Sí, estuvo muy bien. Entonces, todo esto, obviamente, y el curso este va de ello, hay que medirlo. De hecho, eso lo miras, estamos ahí los primeros. Pero en tu propia web puedes ver el retorno, lo puedes ver en visitas y páginas vistas, lo puedes ver en orígenes del tráfico, lo puedes ver en el uso de palabras clave, de todo ello ha hablado antes también Guillermo, y en nuestro caso lo hacemos también segmentado por productos, o sea, que si es nota de prensa, que si es tabla, lo hacemos por tema y operación, para saber cada una cómo está funcionando, y también medimos campañas, hacemos campañas puntuales, que si ponemos un banner aquí, que si enviamos la newsletter,
eso también las medimos individualmente. Lo hacemos con Urchin, un programa que hace unos meses o ya más de un año igual, Don't Be Evil, Google abandonó, pero bueno, todavía nos funciona y seguiremos con ello hasta que tengamos una alternativa que nos convenza. Para hacer todas las mediciones de las que os hablo, tenemos el tracker de Urchin personalizado, con variables. Ya veis ahí, ¿cuánto corre esto? Medimos el idioma en el que está hecho la página. Tendría 3 códigos C, E e I. El tema está codificado, porque esto viene de una base de datos, pero con esto medimos el tema del producto en cuestión. Medimos la operación estadística de acuerdo con el plan. En este caso, por ejemplo, medimos el tipo de documento que es, nota, tabla, tal, pero en este caso, que he puesto de ejemplo, porque venga a cuento con lo anterior, medimos apartado municipal y estaríamos midiendo ese microsite que os he enseñado antes. Y luego el formato. Y con esto, pues cada 6 meses hacemos un informe de 100 páginas y a partir de ahí tomamos decisiones. Y ahí vienen los resultados, que efectivamente no llegan a 800%, y así de los que hemos visto antes, tan espectaculares, pero desde que tenemos datos de años completos, empezamos a implementarlo en 2009, de 2009 tenemos desde julio, no tenemos entero, así que no he puesto el dato, pero comparando los 3 últimos años que tenemos datos completos, las visitas han subido un 34%, las páginas vistas un 3%, tenemos ahí un pequeño problema de que las cosas no van en la misma medida. La información por ciudad municipal se ha duplicado. Claro, esta acción fue realmente potente. Visitas desde buscadores han subido un 47%. Las visitas desde otros sitios han subido un 57%. Este es el que te da un poco de relevancia y autoridad, ¿no? Estás contento, ahí te citan, te linkan. Y el número de webs referentes han subido un 9%. También datos típicos para medir la relevancia y tal, el número de palabras clave distintas que nos vienen son un 34%. Para la palabra clave Eustat, que nos da un poco la idea de cuánto nos conocen, efectivamente, desde el punto de vista de una venta, como decía antes Guillermo, no te interesan, estos ya no les tienes que vender nada, no están ahí ya son tus clientes, digamos. Pero te da la idea de que efectivamente tienes más, o sea, tienes una base de gente que acude a ti por ser tú. Luego están las palabras clave no Eustat, que vendrían a ser todas estas que hemos optimizado. Ya os digo, pues donde poníamos establecimientos turísticos receptores, hemos puesto ahí hoteles por aquí y por allá, pues esas palabras claves han subido un 40%. Con esto he acabado y creo que queda claro que estos esfuerzos merecen la pena. Muchas gracias, Miquel. La verdad es que te has ajustado, sí, al tiempo. También estoy de acuerdo contigo en que tampoco tenemos nosotros que ocupar demasiado espacio dentro de la jornada y que quizá, pues bueno, ahora es el momento en que si tenéis alguna pregunta, alguna duda, pues podamos tranquilamente, tenemos unos minutos para plantearla. Quería comentar a John, ¿cómo es posible sobrevivir? Yo pensaba que traía muchos datos para analizar, ¿no? ¿Cómo es posible sobrevivir a todo lo que has enseñado tú y digerir todo eso y de alguna manera, pues, lo que ha hecho Miquel de decir, bueno, pues, tomo esta acción y tengo estos resultados, con tantos frentes abiertos, tantas herramientas, ¿no? Aunque haya sistemas de aglutinarlo todo y simplificarlo. Sí, mira, ¿sabes cómo lo hacemos? Realmente el CIC Tourgune es un centro de cooperación. Nosotros en Donosti somos 20 investigadores, pero trabajamos en cooperación en programas de investigación con universidades, con centros, hay mucha gente al final detrás de todos estos datos. Los frentes se abren porque tú tienes que definir los programas de investigación, tienes que definir el área que vas a abordar. Tenemos frentes más maduros que otros, por ejemplo, todo el frente del mercado
lo tenemos muy maduro. De hecho, incluso tenemos automatizado pues, muchísimos scripts en R que te generan luego ya todos los datos, los modelos. Hay una parte muy madura. Hay otros frentes que se están trabajando, pero no a ese nivel de madurez. Por ejemplo, porque requiere mucho más tiempo. Tener modelizado un dominio como el destino turístico y que tengas técnicas de text mining, pero que sean muy ajustadas, eso lleva muchos meses de trabajo. Eso no es, ala, tengo esta caja negra y no compro un algoritmo, vamos. Y ahí tenemos equipos, pues por ejemplo, con la Universidad de Mondragón y con la Universidad de Deusto y con la UPV, pues que estamos trabajando en cooperación. Son frentes abiertos, pero son muchas personas también las que atienden a los diferentes frentes. Y lo que hacemos, sobre todo tenemos que tener en cuenta que las intensidades que se van poniendo a los diferentes frentes, pues también van variando. A lo mejor durante unos meses, en un año, ponemos más énfasis también en alguno de los frentes, pero sí que es muy complejo porque solo cualquiera de estos elementos que estamos monitorizando, solo uno de ellos sería un área de investigación amplísima, solo uno de ellos. ¿Y cómo monetizáis eso? O sea, ¿hay alguna manera de decir pues vale la pena, ¿no? O tiene un retorno como en páginas vistas, o sea, algo que es medible, ¿no? Debe ser complicado también, ¿no? ¿Cómo monetizamos? Hombre, al final, tú date cuenta que cuando estamos hablando de equipos de investigación, nuestro objetivo tiene que ser generar el conocimiento, generar las vías para que luego sea transferible. Nosotros estamos monetizando parte de estos monitores, pero no es nuestro papel, no debería ser nuestro papel. Solo que tenemos que demostrar de que con esto, mira, se puede generar una actividad económica. Uno de nuestros retos es, por ejemplo, cuando estamos hablando de estos informes de mercado, que podamos transferir este conocimiento a una empresa y ejerza y ponga en marcha esa actividad. Vemos que en Euskadi, por ejemplo, empresas dentro del ámbito de la consultoría estadística, pues al igual que tenemos otros referentes de otros países que sí han sabido actualizar ese portafolio de productos y servicios, vemos que a lo mejor nosotros nos estamos quedando un poquito atrás. Estas son las empresas que tendrían que coger el testigo y empezar a monitorizar, porque estamos demostrando que eso se puede monitorizar. Y uno de los temas un poco en todo este asunto de la utilización de las nuevas tecnologías, que tú, en vuestro ejemplo, desde luego se ve bastante claro, pues es un tema que va muy rápido y que a veces, por lo menos en el ámbito estadístico, de la estadística oficial nuestra, pues vemos pues que también a veces nos mueve un poquito los esquemas que tenemos pues muy consolidados, y que sí que tiene que haber una adaptación, una reflexión. De hecho, hay un debate en las reuniones internacionales que solemos acudir, y sobre todo, pues bueno, en el tema de los teléfonos móviles. Tú en este asunto, yo he visto un poco en alguna presentación que tenéis en la web, no sé si lo has explicado porque no había tiempo, sí que utilizáis también a los turistas para que os reporten la información de los recorridos, o tiene algo que ver también en este asunto, no, todo el tema de la confidencialidad, ya, no es que otra vez nosotros, encima de la mesa, sí. Sí, por ejemplo, así como con las tarjetas, con los medios de pago, sí tenemos datos y estamos haciendo estudios con datos. Con los teléfonos móviles tenemos la estrategia de que tenemos que de que queremos empezar, pero claro, el tema de, por ejemplo, las experiencias más punteras son las de unos estonios que sí que están posicionándose en el mercado con estos datos. Pero a nosotros nos está costando porque nos está costando cerrar un acuerdo con una operadora. Y, hombre, y al final, pues por todos los temas de protección de datos y demás que hay alrededor. Todo lo que es la inteligencia competitiva, todo este marco de los datos que estamos poniendo encima de la mesa, todavía yo creo que no está normativizado todo lo que es las técnicas de inteligencia competitiva, porque al final tú estás cogiendo datos que sí, son públicos, pero bueno. Pero vamos a ver qué es lo que pasa, porque las empresas que se sitúan y que se posicionan utilizando estas técnicas, siempre hablamos de que la inteligencia competitiva, desde su definición, tiene que ser un proceso ético. Ético. Es la primera vez que yo oigo en un proceso tecnológico la palabra ético. Pues date cuenta que lo que tenemos, ¿no? Protección de datos, técnicas de scrapping, pues que andamos ahí moviéndonos un poco en una indefinición de normativas existente aún. Sí, yo estoy de acuerdo un poco, porque sí que es uno de los puntos en que
sí que se ve un avance pues muy rápido y que como de adaptación, que efectivamente todos estos campos tienen que entrar dentro de la estadística oficial, pero bueno, hay un gran debate fundamentalmente con este tema, con el tema de la confidencialidad, porque bueno, pues ahí tú bien lo has explicado en este asunto, también con el tema de Big Data, el utilizar todas las informaciones que están en la web es desde luego uno de los retos que también tienen en la estadística oficial, en la Open Data, hay que coger la información porque al final el usuario, y para tomar decisiones se necesita pues estadísticas oficiales, cualquier estadística, luego el tema del coste también es un tema que se está planteando, sobre todo en este momento de crisis, pues efectivamente hay informaciones que están en la red y que son, lógicamente, son gratis o son muy baratas. Entonces, sí que todo este debate está planteado encima de la mesa y bueno, pero lo que no hay, desde luego, vuelta de hoja en que, bueno, pues estamos metidos en el medio, todo lo que es yo hablo un poco desde la estadística oficial, desde Eustat, sé que hay aquí órganos estadísticos también preocupados en este sentido, y bueno, pues que está planteando muchas oportunidades, porque de hecho estamos aprovechando también, pues hay, como ha dicho Miquel, pues bueno, hay que sacar apps, hay que sacar web ligeras, porque bueno, pues si no te adaptas a las tecnologías, pues no. Pero bueno, que también tenemos que reflexionar grandemente otros puntos y que, bueno, pues a través del debate pues lo iremos avanzando, ¿no? ¿Tenéis alguna otra cuestión que plantear? Bueno, pues si no, aunque... sí. Desde la estadística oficial, ¿hay algún escenario previsible en el futuro para abordar todo ese marasmo de información que ahora no va por el canal de la estadística oficial? Esa monitorización de la web. A ver, nosotros estamos ubicados dentro del marco, del ámbito de la estadística oficial. Nosotros generamos información oficial. Otros generan otro tipo de información, luego las máquinas captan lo que hay en Internet, cada uno un poco en su aspecto tiene que trabajar en esa línea. Hombre, lo que tenemos claro es, por ejemplo, la apertura de datos, que es decir, que los datos que se generan, pues que tenemos que ponerlo sí que bajo los principios en que se han generado de confidencialidad, etcétera, etcétera, pero bueno, que tienen que tener el mayor uso social posible, ponerlos en valor. Entonces en ese sentido pues se trabaja, yo creo que nuestros datos en cuanto a también en el ámbito del gobierno vasco, la administración vasca pues fue uno de los primeros en abrir los datos, ¿no? Aquí tenemos algún responsable de Euskadi.net que todo esto nos lo explicaría mucho mejor, pero bueno, ahí también Eustat estuvo desde un primer momento. Entonces en ese ámbito de que todo el tema de la estadística oficial pueda ser se pueda dar el mayor uso a nivel, pues bueno, pues por toda la población, por todos los estudiosos, etcétera, pues ahí estamos. Y luego, bueno, pues esto es un mundo que corre muy deprisa y, pues bueno, tampoco videntes tampoco somos, pero bueno, en esa línea se trabaja y cada vez estar pues a lo que requieran de la estadística. Aprovechando el foro, me gustaría la oportunidad para presentar a Miquel como representante de Eustat y que nos avanzara un poco el proyecto de apps para smartphones, en qué consiste y cuál es su objetivo. Unas pinceladas. Bueno, el objetivo inicial es abrir un nuevo canal de difusión de nuestros datos, pero también hemos tenido cuidado en no volcar ahí todo lo que tenemos, porque creemos que no es su lugar natural, un smartphone, todos los datos que tenemos. No, nos han explicado antes, los smartphones son para los momentos de ocio, rara vez vas a buscar un dato en una app. No obstante, creíamos que había un hueco ahí y hemos intentado meter, por un lado, los datos de coyuntura que cambian más rápidamente para que estén accesibles de forma rápida, con alertas, aprovechando las tecnologías de los móviles, pues que te da una alerta, ha salido el dato, ahora mismo lo tienes en la mano, ¿no? Tendrá
tus estadísticas favoritas ahí para que te dé alertas sobre esas nada más. Va a tener lo que en la web nuestra es un microsite, la aplicación de cálculo de IPC, de actualización de renta, va a estar en la app, porque queremos que lo de app viene de aplicación, ¿no? Pues que sea una herramienta que te hace un trabajo. Y esencialmente será eso. ¿Alguna cosa más? Bueno, si no, yo creo que en este punto podríamos dejar la sesión de hoy. Simplemente quisiera agradecer desde luego a todos los ponentes que tan amablemente han respondido a la invitación de Eustat, a todos los asistentes que espero que hayáis encontrado interesante la mañana de hoy. Yo la he encontrado bastante interesante, ¿no? Y luego ya intercambiaremos opiniones. Y bueno, y deciros que esta parte del primer objetivo un poco de marketing online, estrategia, mañana la cerraremos con la primera ponencia, que será ya casos concretos de las empresas que están utilizando un poco todas estas técnicas. Ellos mismos nos los expondrán y son casos de aquí también. Y luego ya pasaremos a, pues bueno, a los otros ámbitos, procesos electorales y el ámbito educativo. Simplemente, pues nada, agradeceros vuestra atención y hasta mañana, según el programa, a las 9:15. Сразу понял, не уйти мне от своей судьбы, а ты? Я девчонка супер, я танцую в модных клубах. Я гоняю фуры и вожу навоз на